7:54, avanza la agenda informativa en la hora de la verdad y es momento de analizar un fenómeno que está poniendo en verdaderas dificultades la economía colombiana, y es que no es para menos la enorme migración venezolana hacia nuestro país, que nos debe tener bordeando alrededor de los 2,5 millones de compatriotas venezolanos que han llegado a nuestro país y que obviamente merecen toda la atención del Estado. Claro, hay que proveer para ellos vacunas, hay que proveer subsidios para que puedan vivir, hay que ayudar a las madres que están a punto de tener su bebé. Bueno, hay tantas ayudas que el gobierno está ofreciendo para los ciudadanos venezolanos en medio de una crisis económica nada fácil de asumir por parte del Estado colombiano. Y para analizar este fenómeno está con nosotros el doctor Alberto Schlesinger. Doctor Alberto, bienvenido a la hora de la verdad. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues muy bien, doctor Alberto Schlesinger, y viendo cómo día a día este fenómeno de la migración colombiana, venezolana en Colombia nos va afectando en la medida en que no tenemos los suficientes recursos siquiera para poder mantener el funcionamiento del Estado. Sí, realmente pues ese es un tema que venimos sufriendo desde hace ya bastante tiempo, que obviamente se ha agudizado a partir de la pandemia y de las condiciones cada vez más deterioradas de la economía y de la situación socioeconómica en Venezuela. Esa cifra que usted da de 2.500.000 personas es muy importante, es decir, estamos hablando prácticamente del 5% de la población colombiana. Cuando uno habla del 5% de la población, pues ese es un elemento determinante por muchas razones. El DANE acaba de presentar lo que se llama el índice de pobreza multidimensional, referido al periodo 2019-2020, o sea, actualizado. Este es un índice que para que los que escuchan la emisora tengan un conocimiento de qué se trata. Este es un índice muy completo a través del cual se miden una serie de variables que inciden en la situación de pobreza, o sea, en la situación de capacidad de poder dar respuesta a las carencias de la vida de las personas, no solamente desde el punto de vista del ingreso. Históricamente, pues ese índice de pobreza se medía en función de unos segmentos, una estratificación de los niveles de ingresos cruzado con unas necesidades básicas que era la que se suponía que debían poder atender esas personas con esos ingresos. Ese índice se amplió muchísimo más porque no solamente es una relación necesidad básica y nivel de ingresos, sino que se amplió a incluir una serie de variables muy importantes que tienen que ver con la condición socioeconómica de las personas. Si no estoy mal, este índice lo venimos aplicando en Colombia a partir del año 2011, si no estoy mal. Y este es un índice que resume, en primer lugar, 6 variables fundamentales, que son condiciones educativas, por ejemplo, condiciones de la niñez y de la juventud, situación del trabajo, situación de la salud, servicios públicos domiciliarios y condición de la vivienda y hacinamiento en el cual viven las personas. A su vez, estos 6 categorías principales pues se subdividen en 15 categorías, se amplía cada concepto. Por poner un ejemplo, cuando se habla de condiciones de niñez y juventud, pues se habla de rezago en la materia de educación, si hay trabajo infantil, qué tipo de asistencia escolar se tiene, etcétera, y así sucesivamente cada uno de estos 6 criterios generales pues se va subdividiendo en una serie de criterios específicos. Esto hace que al hacer la medición, desde el punto de vista estadístico, pues se tenga una fotografía muchísimo más completa que la simple fotografía de medir el nivel de ingreso versus la capacidad con ese ingreso de cumplir con las necesidades básicas de las personas. Dicho esto, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? En primer lugar, el análisis que hace el DANE, que le dedica un capítulo, una parte especial de su informe a la situación de la población venezolana en Colombia, que como decimos es el 5%, lo cual no es una cifra despreciable, es una cifra muy importante. Nos arroja la siguiente información. Se divide en 3 conceptos que me parecen muy interesantes, o sea, el análisis total, pero a su vez se hace un subanálisis de aquellos que llevan un año viviendo en Colombia y aquellos que llevan 5 años o más viviendo en Colombia, porque como decíamos, la migración de venezolanos hacia Colombia pues tiene mucho más de 5 años y ha tenido diferentes etapas. De Venezuela empezaron a salir primero los profesionales, las personas que tenían un nivel de capacitación y unos niveles de ingreso importantes, y fueron emigrando y fueron saliendo. Muchos de ellos se fueron hacia los Estados Unidos, otros se fueron hacia Europa, algunos se quedaron en Colombia.
Pero el grueso de la migración ha sido de personas de bajos ingresos, de personas muy golpeadas por la situación económica y por la pandemia en Venezuela, lo cual hace que vamos a hacer el análisis, como lo hace el DANE, de cuál es la situación de esas personas en el país dependiendo del tiempo que lleven en Colombia. Entonces podemos ver cómo los niveles de pobreza, es decir, el índice de pobreza multidimensional de estas personas en Colombia, pues es alarmante. Para poner un ejemplo, el índice global en Colombia, o sea, de todos los colombianos, el índice de pobreza multidimensional, incluyendo a los venezolanos, o sea, residentes que están en Colombia, era del orden del 18%. Para el grupo de venezolanos el total daba un índice de pobreza del 44%. Si a su vez desagregamos, que este es otro factor muy interesante que se deriva de la información del DANE, desagregamos ese 44.2% en los venezolanos que llevan un año viviendo en el país con presencia en el país, vemos que ese índice sube casi al 48%. Y si vemos a los que llevan 5 años o más, pues ese índice se acerca al 50%. Con eso que estamos diciendo, que quienes más tiempo llevan acá están en unas condiciones de pobreza mucho más precarias que los que acaban de llegar. La medida en que quedan en el país, que están en el país, que pasa el tiempo, pues no hay una mejora en sus condiciones de pobreza, sino que por el contrario, a medida que tengan más años viviendo en el país, pues obviamente aumenta su condición de pobreza multidimensional, lo cual es supremamente grave. Si analizamos esto basados en otra diferenciación que hace la información del DANE, que es importante, que es la georreferenciación, o sea, la ubicación geográfica, pues hay dos categorías. Está la categoría general, o sea, el promedio general, pero está también dos categorías importantes, una que son las cabeceras municipales, los que están ubicados en las cabeceras municipales, y otros que están ubicados en los centros poblados y lo que se llama áreas rurales dispersas, que es donde mayor cantidad están ubicados y donde mayor cantidad de pobreza se ve. Entonces vemos cómo para el total en Colombia del índice de pobreza de los que están ubicados geográficamente en eso que se denomina centros poblados y rurales dispersos, que fluctúa alrededor de entre del 34% aproximadamente, vemos cómo para los venezolanos pasa el 60%. Así, por ejemplo, en total los venezolanos que están en centros poblados y rurales dispersos es cerca del 61%, los que llevan un año viviendo en Colombia se acerca al 65%, y quienes llevan 5 años viviendo en Colombia tienen un nivel de pobreza multidimensional del 70%. Resumiendo, lo que estamos viendo es que, en primer lugar, que es una proporción de la población en el país muy importante, es el 5% aproximadamente. En segundo lugar, que sus niveles de pobreza duplican o más los niveles de pobreza multidimensional promedio de todo el país, y que en el tiempo, en la medida que más tiempo llevan en Colombia, más aumenta su nivel de pobreza multidimensional, lo cual quiere decir que no hay una mejora, uno puede decir, por las personas que más tiempo llevan en Colombia, por cualquier razón, por la ayuda del Estado colombiano, por lo que están haciendo, por el poder desempeñar una función, poder tener un trabajo, poder hacer algo, han mejorado sus índices de pobreza multidimensional, sino que han empeorado. Entonces, entre más tiempo llegan al país y más llegan a Colombia, pues obviamente las condiciones de pobreza multidimensional aumentan. Y como digo, en el caso más alto, que es el de centros poblados y zonas rurales dispersas, los que llevan 5 años o más llegan prácticamente a un 70% dentro de ese índice de pobreza multidimensional, lo cual es una situación social, humana, pues yo diría que catastrófica. Y no solamente eso, sino que es el foco de muchos de los problemas que ya estamos viendo, que con seguridad se derivan de ahí, como es el tema de la delincuencia, como es el tema de la inseguridad, y obviamente constituye una carga muy importante para la economía colombiana y para las condiciones socioeconómicas del país. Una situación verdaderamente catastrófica, ya lo decía usted, doctor Schlesinger. Con los buenos días, lo saluda Sergio Held. Hola, Sergio. Y me gustaría preguntarle, doctor Schlesinger, ¿qué se puede hacer ante esto? Porque el presidente Iván Duque pues ha denunciado que la comunidad internacional, mal que bien, nos ha dejado solos a Colombia, y la denuncia que hacía el presidente Duque era de cómo la comunidad internacional aportaba una cantidad alta de dinero por cada refugiado sirio, mientras que por los refugiados venezolanos, de los que Colombia ha acogido alrededor de 2 millones,
pues muy poco llega por parte de la comunidad internacional, que ahora además pues tiene otro ingrediente que atender y es el de los refugiados afganos. ¿Cuáles son las perspectivas de que la comunidad internacional nos pueda dar una mano para solventar de alguna manera esta situación de los venezolanos, que en últimas termina siendo una situación humanitaria, pero que está cargando, y de qué manera, a la economía colombiana, que pues sabemos todos, el palo no está para hacer cucharas en materia fiscal en Colombia? Pues mire, la actitud y la posición de la comunidad internacional con respecto a Venezuela, desde que llegó el chavismo a Venezuela, ha sido realmente vergonzosa. El tema de Venezuela y a Venezuela como país lo abandonaron. Ya a Venezuela, su crisis interna, su crisis humanitaria, la dictadura, el manejo de los derechos humanos, lo abandonaron. En este momento la comunidad internacional, de haber tenido una reacción que fue importante hace un par de años, en que, como ustedes saben, se actuó internacionalmente, por ahí se produjeron un par de resoluciones y unos países reconocieron el gobierno de Guaidó, y vino todo ese proceso del Grupo de Lima, etcétera, etcétera, lo cual hizo efervescencia, pero como la cerveza, la espuma al poco tiempo disminuyó, y la situación en la cual estamos hoy en día es que está la comunidad internacional mirando para otro lado en el caso de Venezuela, obviamente apoyando de alguna manera con su silencio y con su inacción, apoyando unas conversaciones que a lo que están llevando es a extender más el régimen, porque si veamos qué es lo que ha sucedido desde que se produjo todo el fenómeno Guaidó, pues a la hora de la verdad los que resultan ganadores de lo que ha sucedido, pues es el régimen de Maduro, que se ha mantenido en el poder a pesar de las sanciones internacionales, porque a ellos les importa realmente un comino qué es lo que le pase al pueblo venezolano, y si se tienen que morir de hambre, se mueren de hambre, pero ellos continúan en el poder. O sea que la actitud de la comunidad internacional con respecto al fenómeno venezolano y a la dictadura de Venezuela y a la destrucción de un país y al efecto humano desde el punto de vista social que se ha producido allá, que ha sido una catástrofe, es absolutamente vergonzoso. Esa actitud de la comunidad internacional se sigue reflejando frente a lo que usted anota. Colombia, como país limítrofe, como país hermano, está teniendo que recibir una carga enorme, como lo decía el presidente de la República, sin que haya ninguna ayuda. Ayuda que se debe traducir fundamentalmente es en recursos, porque a estas personas hay que darles unas condiciones mínimas de vida que precisamente están reflejadas en ese índice de pobreza multidimensional para paliar esa pobreza. No es convertirlos en profesionales de la noche a la mañana, ni convertirlos en mano de obra efectiva de la noche a la mañana. No, esas son personas que vienen con unos niveles de capacitación, con unos niveles culturales, con unos niveles económicos mínimos, y que salen con lo que tienen puesto de su país, y los estamos recibiendo y se están ubicando aquí en Colombia, y ya se está reflejando con la información muy oportuna del DANE cuál es su situación de pobreza. Entonces la comunidad internacional en eso no ha hecho absolutamente nada, y yo sí creo que se debe tratar de tener una actitud lo más rígida posible y a nivel diplomático y a nivel internacional tratar de plantear todo el tema en la crudeza que tiene, o de lo contrario esto se seguirá agravando, y no solamente se seguirá agravando, sino que seguirá siendo una carga, como usted bien lo anota, cada vez más gravosa para una economía que está enfrentando una serie de problemas tan serios como los que conocemos. O sea que el factor Venezuela, que puede agravarse específicamente a raíz de estas negociaciones que se están realizando, porque la señal que se está dando internamente es que con estas negociaciones el señor Maduro sale fortalecido. Ahora tenemos unas elecciones que con absoluta seguridad el resultado va a ser en que el régimen no le va a pasar absolutamente nada. ¿Eso a qué va a llevar? Eso va a llevar a que haya una desesperanza, una desilusión, un deseo de salir de algo que no cambia, porque de alguna manera cuando estaba el señor Guaidó había la esperanza de que las cosas pudieran cambiar en Venezuela, y ese tipo de esperanzas pues retienen a las personas. Es que abandonar uno su país, abandonar uno sus familias, abandonar uno los pocos bienes que tenga, pues es una decisión muy seria y muy difícil. Pero cuando ya se ve que todo evoluciona hacia que el régimen, después de lo que está sucediendo en este momento, lo que va a salir es nuevamente fortalecido y va a continuar en Venezuela, pues es muy posible que todo ese deseo de abandono, que irán fundamentalmente hacia Colombia, porque los que ya están abandonando Venezuela no son los profesionales que tienen mercado y que tienen medios para poderse ir a otro país, sino son la gente de los
más golpeada por la situación económica de más bajos niveles. Entonces obviamente a mi juicio, se va a aumentar la presión y van a seguir llegando más venezolanos, y de pronto dentro de un año, dentro de año y medio, ya no será el 5% de la población, sino podrá ser el 6 o podrá ser el 7 o el 8% de la población, y ya no tendremos niveles de pobreza multidimensional en esos grupos sociales del orden del 50 o del 60 o del 70% según se mire, sino que tendremos niveles de pobreza multidimensional más grandes, lo cual nos crea a nosotros un problema social supremamente grave que tiene que ver con muchas cosas, no solamente con la situación de derechos humanos y la situación humana de esas personas en Colombia, sino con lo que se puede derivar de ahí, como es la inseguridad, que obviamente tiene algún vínculo con estas personas que finalmente tienen que acudir a cualquier medio para subsistir. Pues doctor Alberto Schlesinger, muchas gracias por atendernos en la hora de la verdad, y vamos a estar muy atentos de cómo avancen las conversaciones entre el narcorrégimen de Nicolás Maduro y, para sorpresa de todos, la oposición encabezada por Juan Guaidó, presidente interino, y que ya no sabemos si es o no reconocido por la mayoría de los países, porque pues ha ido desfigurando su papel protagónico en Venezuela, y pareciera que quedamos en lo mismo, en que está en manos del narcorrégimen que manda la parada en absolutamente todo. Y ahora pues con las negociaciones que se adelantan en México para llegar a una verdadera democracia en noviembre. Estaremos atentos a ese avance y lo estaremos buscando, obviamente, para que analicemos lo que pueden ser esas elecciones. Claro que sí. Muchas gracias por atendernos. Con ustedes.